Dani, porque, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Tú planteas que hay que buscar mutar, migrar hacia plataformas independientes, plataformas que creemos nosotros mismos como sociedad. Y me puse a pensar en el caso de MySpace. Antes de que llegara a Facebook, había una red social muy popular llamada MySpace, que comenzó a enfrentar también una serie de problemáticas. Es la primera vez en la que la humanidad comenzó a enfrentarse a problemas también sociológicos en los que un marido era celoso de su esposa porque veía algo en el MySpace, el dueño de una compañía se daba cuenta que su empleado había estado de vacaciones cuando había dicho que estaba enfermo, situaciones así. Y ahí nos comenzamos a dar cuenta, por ejemplo, de este tipo de problemas electrónicos, si usted lo quiere ver así. De un momento para otro llegó Facebook, desplazó completamente a MySpace. Creo que todavía existe un poquitito de MySpace, pero ni quien se acuerde de esto. Digamos, Daniel Marmolejo, que en algún momento conseguimos deshacernos, por ejemplo, de Facebook. Establecemos otra red social. ¿No nos enfrentaríamos a los mismos problemas? Y pregunta número 2, al enfrentarnos a estos nuevos problemas, ¿cómo vamos a sustentar esa red social independiente? ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a coordinar? ¿Quién va a hacer que esa red social independiente sea completamente transparente para todos? Uno de los aspectos importantes de la red social que nosotros tendríamos que aspirar sería, para empezar, una red sin bots y sin trolls, porque sería una red desincorporada de los intereses globalistas y de los intereses golpistas, y en donde se pudiera cancelar a todo aquel que estuviese intentando hacer un ciberterrorismo dentro de la red, porque eso estaría rompiendo a la propia red. O sea, no hay que romper la propia red. Necesitamos reglas de convivencia, naturalmente. Digo, si en un partido de fútbol se dan, pero lo que sí necesitamos es de que pueda transitar la información, el conocimiento, y no solamente socializar, sino resocializar. Eso nos pondría a nosotros en el camino de una sociedad avanzada. Naturalmente, ha habido muchas redes, ya nos mencionaban aquí el High Five, también ha habido muchos sistemas de mensajerías, y aquí ha habido también mucho desarrollo tecnológico importante, como los llamados códex, que han permitido la compresión de la información, tanto de audio como video, empaquetarla y enviarla, haciendo muy óptima las redes. Ya no digamos los teléfonos independientes, pero mira, antes de responder a esto, va a suceder lo que sucedió con los chinos con Huawei. Los obliga literalmente a que sus teléfonos ya no utilicen las plataformas de Google. Bueno, ¿para qué esperar a que eso suceda, Toño? Ahora bien, si nosotros tenemos redes mexicanas, hoy el valor de México es un valor distinto, y en esto también quiero hacer un énfasis. México no es lo mismo hace 2 años, el último día del estúpido de Peña Nieto, con 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación, a pesar de los traidores, a pesar de la oposición y a pesar de los infiltrados. Y a pesar de los propios partidos y de las circunstancias, hoy México no es igual. Estamos reaccionando muy favorablemente ante la necesidad de cambios paradigmáticos como el buen gobierno, el sentido común, el combate contra todo lo que nos destruía como Estado-nación, empezando por el endeudamiento y haciendo óptimo el gobierno. Entonces, hoy México ya no piensa igual. Reaccionemos. ¿Qué pasará entonces con esto que puede ser combatida, que puede ser atacada o que puede no tener una evolución suficiente? Si nosotros partimos del interés mundial que tiene México, de la importancia global que tiene México, del liderazgo político planetario que tiene México y de la fuerza productiva que tiene México, y además de los entornos de relaciones multinacionales, porque los mexicanos estamos en todas partes, trabajando
actuando, desarrollándonos académicamente, laboralmente, fraternamente y también amorosamente, porque hay muchos mexicanas y mexicanos casados con personas de otras nacionalidades. Hoy tenemos un gran potencial para plantearnos un segundo renacimiento dentro de la humanidad, a pesar del sistema banquero financista, a pesar de los globalistas y a pesar de los traidores, y tenemos la voluntad también de utilizar el código abierto como consecuencia de todo lo anterior con la ingeniería mexicana para ir haciendo que estas redes no solamente sean más funcionales, sino que sean más efectivas para el desarrollo de nuestro país. Más educación por las redes. Mira, la televisión va a tronar. Aunque estamos tocando la puerta al presidente y nos dice, pues pásenle, ¿no? Para ocupar los espacios del espectro radioeléctrico, y está aterrada los dueños de las televisoras porque cualquiera le puede competir a sus noticieros y a sus programas de farándula y realmente están aterrados. O sea, las empresas van a decir, ¿para qué me publicito contigo? Tienes personas de otra época que no tienen un pensamiento evolucionado y que pues nada más pudieran adquirir cierto tipo de productos que no nos convienen, empezarían a abandonarlos. Por eso tienen mucho temor a que nosotros compitamos en esas frecuencias del espectro radioeléctrico que es la televisión pública, la televisión abierta. No, nosotros creemos que ahí ya no va ni siquiera la jugada. O sea, la jugada va necesariamente a las redes, va al internet, pero no tenemos control, el gobierno no tiene control. Si hoy te censuran, si hoy censuran y callan mi voz, sería una acción extraterritorial, una decisión extraterritorial que cancelaría en este momento mi voz. ¿Cómo nos vamos a defender? Y si las políticas públicas, bueno, en Europa lo han hecho, en Europa se han defendido de Facebook. En México le están poniendo pago de impuestos a las operaciones cibernéticas. Qué bueno, pero de todos modos demuestran que en su propia casa pueden apagar a quien quieran y no importa el nivel que tenga. Eso es algo que deberíamos de proteger. Ahora, si nosotros tenemos este acceso a nivel comunidades rurales, a nivel remoto, lugares de muy difícil acceso en las montañas de Oaxaca, en lugares, en comunidades realmente diminutas, ¿no? Que son rancherías incluso, pues le abrimos la oportunidad también para que los paisanos que están allá tengan mayor comunicación con los que están acá. Es increíble lo que vamos a decir ahora, Toño, pero tú estarás de acuerdo y recordarás quizás que hace algunos años la experiencia de los migrantes era una experiencia muy crítica respecto a la tecnología. Tenían que camuflarse para poder hacer una llamada telefónica a México y se la hacían a un pariente que tuviera teléfono, para lo cual los padres, los hermanos, los abuelos tenían que viajar a una ciudad a donde iban a esperar la llamada de su querido hijo, hija, esposo, hermano. Y todo esto se ha transformado y ahora pueden comunicarse prácticamente de manera inmediata. No podemos romper esta forma de integración planetaria, pero si el Internet es una construcción humana que se ha venido orquestando de manera libre y abierta, lo más importante que hay en la red somos nosotros, es nuestra identidad. Y si nos controlan los algoritmos, y si los algoritmos nos dicen con quiénes nos debemos de juntar, y si los algoritmos nos dicen qué es lo que debemos de consumir, pues ya estamos un tanto fritos como humanidad, querido Toño, y nosotros todavía no estamos en la disposición, creo yo, de entregarle el patrimonio de nuestro ser a los algoritmos. Tenemos todavía que seguir evolucionando como especie. Nos falta mucho por evolucionar, pero en el camino del humanismo debemos de aprender entre todos e ir desarrollando esta infraestructura también. Por lo tanto, considero que sería un proyecto progresivo y también un proyecto evolutivo. Cada vez mejor, cada vez mayor intercambio tecnológico. Podemos aprovechar plataformas abiertas que forman parte de esto, por lo cual luchó Aaron Swartz, que es el Creative Commons, ¿sí? Por el código abierto y por el intercambio de información. Es decir, tenemos un camino amplísimo, no podemos todavía pensar en que estos proyectos
cancelarían la oportunidad de competencia. No, hombre, vamos a competir con todo. Por eso yo desde aquí, Toño, invito a la UNAM, UNAM Digital, a Cómputo Académico de la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, al CINVESTAB, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Invito, desde luego, al TEC de Monterrey, a la Ibero. Invito también a los programadores alternativos, invito a los diseñadores, porque esto requiere un diseño conceptual, a los ingenieros eléctricos y electrónicos, que pues son parte fundamental también dentro de la infraestructura. Invito a los filósofos, porque esto requiere una construcción filosófica también. Y desde luego, pues invito a todos los que quieran construir este proyecto, porque habremos de darle una alternativa al gobierno. Y el gobierno mismo tiene al CONACYT, entonces hay que aprovechar que el CONACYT es un consejo de fomento para que también pueda integrarse a este proyecto. Si lo logramos, Toño, si la Cuarta Transformación deja becas, beneficios que no van a estar controlados por partidos, sino que forman parte de los proyectos de Nación de México, y si logramos abarcar, cubrir el territorio nacional con Internet, llegó el tiempo de nuestras propias redes. Entonces, yo llamo a la migración. ¿Cómo no llamar a la migración en este momento? Protejan sus datos, borren sus chats, quítenles el valor con el cual han venido atosigando a la humanidad, lean los derechos, la Declaración de Independencia del ciberespacio. Es fundamental saber que estamos construyendo una comunidad basada en el pensamiento, y este pensamiento no puede estar secuestrado por las corporaciones. Y hay que dejarlo muy, muy claro. El mismo Mark Zuckerberg desarrolla Facebook desde su universidad siendo estudiante. Él nunca terminó la carrera, lo hizo así y fue una aplicación de lo más básica al principio que pegó y después le agregaron muchísimas cosas más y etcétera. Pero, como bien menciona Daniel Marmolejo, nosotros podríamos desarrollarla y podemos pensar, por supuesto, en nuestros jóvenes, en las universidades. Y no, hay muchos jóvenes que están saliendo de la preparatoria o que siguen en la preparatoria o que se dedican a algún oficio y que tienen muchísimas bases en cuanto a situaciones informáticas que también nos podrían ayudar de esa forma, querido Daniel Marmolejo. Tiene que haber una convocatoria, en efecto, para que podamos enfrentarnos a este tipo de situaciones. Dani, como siempre, ya sabes, somos esclavos del tiempo. ¿Qué te parece que nos cuentas? ¿Qué va a traer esta semana Los Incorruptibles? ¿Nos cuentas tus redes sociales? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con tu canal? Todavía, desafortunadamente, tenemos todavía estos canales aquí en YouTube, pero es la forma en la que usted nos encuentra. Y bueno, Dani, pues somos todo oídos. Pues muchas gracias, querido Toño. Mira, yo creo que Los Incorruptibles va a tener que abonar mucho sobre el proceso de Emilio Lozoya, que se vuelve un tema judicial fundamental ahorita, un tema crítico. Evidentemente tenemos que seguir arengando y avanzando en la integración de este modelo de redes sociales mexicanas. En próximas semanas tendremos a la audiencia y a lo mejor alguna pequeña cápsula sobre metapolítica con Daniel Stulin. Sin olvidar que hoy el doctor Ondarza, Rodolfo Ondarza, quien nos ayudó a integrar el panel de psiquiatras para analizar a los expresidentes y que todos están reprobados en la condición mental para operar un país, imagínate en qué riesgos hemos estado, está con su proyecto de salud universal. O sea, es un llamado integral a todos nosotros. Y Toño, por favor, mándale un saludo, un abrazo muy fraterno a nuestro querido Vicente, esperando que tengan el interés de que esta puerta que hemos abierto para la televisión pública tuviese a sin censura, naturalmente en los espacios del sistema público de radio y televisión del Estado mexicano, 20 y tantas estaciones a nivel nacional, una llegada muy importante, y sería muy bueno que sin censura acompañara este portazo en positivo que le estamos dando a la televisión y que el propio Genaro Villamil replica en un tuit a partir de que hicimos este llamado el viernes. Hay varios proyectos, varios programas y bueno, se trata de que no haya apagones, ¿no? Se trata de mantener informada a la gente en un buen sentido, no abyecto, sí positivo. 4A República, querido Toño, y Homo Ex Novo, en Twitter. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
nosotros más que puestos, yo bueno, no sé en cuanto a todo, sin censura, yo puestísimo, yo siempre he tenido una gran intención de trabajar en la televisión, en la radio pública, por supuesto que lo podemos hacer desde Sin Censura, por supuesto que le vamos a pasar este mensaje a Vicente Serrano, que nos está viendo, está escuchando, y él lo sabe, él sabe la importancia de que precisamente la radio y la televisión pública en México sean como aquí en Estados Unidos, no un sitio plagado del recomendado fulanito o el recomendado tal, que es amigo del politicazo, que es sobrino de no sé quién, sino de la verdadera gente, del pueblo. Nosotros tenemos que conformar esos medios públicos de información, no los mismos de siempre, no los que tienen todos los privilegios. Y yo, mira, encantado, encantado, si se abre este espacio para los periodistas independientes, mi querido Daniel Marmolejo, por supuesto que con mucho gusto le entraríamos. Pues muchas gracias como siempre por estas intervenciones tan puntuales, tan buenas de Daniel Marmolejo. Recibe de mi parte un caluroso y virtual abrazo desde acá, desde Chicago, Illinois, y estamos muy en contacto, querido amigo. Muchas gracias y un saludo a todo el extraordinario público de Sin Censura, uno de los públicos más inteligentes y activos de las redes sociales en México. Hasta pronto, querido Toño. Ahí tiene usted al queridísimo Daniel Marmolejo, periodista de investigación, documentalista, periodista independiente, autor de estos grandes documentales de guerra híbrida.